Aquí comienza el espacio radial de la Iglesia Misión Internacional. Encuentro con Dios. Encuentro con Dios. Hoy, pregúntele al pastor. Un programa especial de consejería, preguntas y respuestas bíblicas para la edificación de tu vida. Jesucristo es el Señor en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella. Él es santo, admirable, justo e incomparable. Dios bendiga a todo el pueblo Santo de Dios. En esta hora damos inicio a este tu programa Encuentro con Dios. Hoy estamos en el especial Pregúntele al Pastor. Usted nos puede llamar a nuestro PBX 329-29 y realizarle a nuestro Pastor León la pregunta que usted quiera. Y en esta hora damos saludo a nuestro pastor. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, pastora. Bendiciones al pueblo de Dios. Damos gracias al Señor. ¿Me podría pasar esto al otro micrófono, pastor? Porque siento que se escucha un poco como extraño. A este programa. La temática de este programa es usted llama a nuestro PBX y le pregunta al pastor, sea algo de la Biblia, alguna duda que usted tenga referente a la palabra de Dios, que haya leído, no haya entendido, o situaciones, cosas que usted de pronto no tenga claridad o entendimiento en las cosas que atraviesa. Puede hacerlo también a través de la internet, www. eldialdelcielo.com. Ahora sí, pastora. Bueno, Dios le bendiga y bendiciones al pueblo de Dios en esta hora. Damos gracias a nuestro Señor
por permitirnos un día más en la vida. Hoy, cuando ya estamos en la mitad de semana, como muchos le llaman. En alemán se dice Mittwochen. El miércoles es Mittwochen y Wochen es semana. Y mit es mitad. Es mitad. Es correcto. Bueno, aprendimos algo. Así es, pastora. Qué bueno, pastor. Queremos decir que las líneas están habilitadas, pastor. Pastora, queremos recordarle que las inquietudes o consejería de algunas personas. Así es, pastor. Y vamos a dar inicio a este programa con una pregunta, pastor, que está contemplada en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 4 habla. Ahora bien, dice la palabra de Dios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y dice el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Entonces la pregunta es, pastor, aquí habla de los dones, habla del ministerio y habla de operaciones. Los dones, tenemos conocimiento de ello, puesto que la Biblia hace referencia a los dones que Dios la pregunta, pastor. Pastora, tenemos dones espirituales y los dones que Dios ha entregado a el hombre. Igual tenemos
pero también la palabra nos enseña tengamos conocimiento verdadero de Dios para poder ejercer esto, pastora, para poder ejercer o conocer las operaciones de Dios. En la Biblia dice que uno identifica, por ejemplo, los ministerios. En Efesios 4:11, la palabra de Dios dice que Él mismo instituyó Efesios 4:12. Dice, a fin de... Vamos, del mismo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Eso es claro, está en la Biblia. Igualmente, nosotros encontramos sobre los dones. Igualmente está en el capítulo 12 de 1 Corintios, habla sobre los dones espirituales. Dice, 1 Corintios 12:1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice, sabéis que cuando eran gentiles y se os extraviaban llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Existen también otros dones, pastoras, que no son precisamente dones espirituales, sino dones que Dios ha favorecido con ellos al hombre. Es un don el que una persona pueda dibujar, es un don el que una persona pueda expresarse bien, con elocuencia. Es un don que alguien pueda componer música. Es un don el que alguien pueda realizar una o X labor. Pero en el caso de las operaciones, es donde nosotros encontramos
que también nos dice que hay diversidad de operaciones. Así como hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones, también hay diversidad de operaciones. Y a eso se refiere a la forma como Dios opera. Pastora, la forma como Dios opera. Es necesario que nosotros conozcamos bien a Dios para poder conocer las operaciones de Dios. ¿Por qué? Porque hay operaciones que suceden, pastora, y que Dios guía a los siervos de Dios para que las ejecuten, y esas operaciones de pronto no son muy comunes o no se encuentran visiblemente el hecho que se va a realizar. Y no son muy repetitivas, pastor. Así es, no son repetitivas porque son guías y manifestaciones propias del Espíritu Santo. Que se da en un momento determinado. Yo le pongo un ejemplo, pastor. Okay. Mire, primero le podría poner un ejemplo bíblico cuando el profeta se encontraba en una olla, estaban haciendo un alimento y había muerte en ella, y él se movió en esa obra de Dios, bajo la guía de Dios, para quitar ese mal que había en la olla. E introdujo en la olla algo específico para que cambiara y se quitara el mal, el veneno. Igualmente, la palabra de Dios nos muestra que en alguna ocasión el pueblo de Israel le dio vueltas a Jericó. Y Dios le dio una instrucción al profeta, le dio una instrucción al líder, a Josué, para que se cayeran las murallas de Jericó, y lo hizo de la forma como él quiso. Eso fue una operación de Dios. O sea, Dios operó allí. Dios da la instrucción y uno se somete a la instrucción de Dios y uno obtiene victoria. En alguna ocasión me pasó a mí, pastora. Yo fui a una casa a orar, y cuando llegué a esa casa, Dios me dijo que cogiera agua, que echara aceite en el recipiente donde estaba el agua, era un balde, y me dijo que ese balde, que regara la casa con ese balde, con esa agua, y fuera orando por todos los lugares donde iba. Pero antes de hacer eso, le dije al hermano donde fui, le dije: hermano, esto que voy a hacer no lo repita, no lo haga usted otra vez, lo estamos
haciendo hoy porque Dios me lo ha dicho. Esto no acostumbro yo a hacerlo. Simplemente lo hago porque Él me dijo que tenía que hacerlo. Y empecé, pastora, con un balde de agua, le eché aceite, empecé a orar la casa y a regar el aceite por todo lugar por donde pasaba. Cuando ya llegué al patio, que ya habíamos echado el agua por todo lugar, me quedaba todavía bastante agua con aceite, y entonces Dios me dijo que cogiera esa agua y la lanzara al techo de la casa, que la tirara al techo de la casa, que orara y la tirara arriba del techo. Y yo lo hice, yo lo tiré arriba del techo. Y volví a repetir al hermano las instrucciones. Le dije: hermano, esto no lo estamos haciendo porque sea una norma, lo estamos haciendo porque este es un mover de Dios, es una operación que Dios está haciendo. Así que tiré el agua arriba del techo. Pastora, sorpresa la nuestra, que no sabíamos por qué estábamos haciendo eso, pero Dios sí sabía. Esa casa recibió un impacto de bala. En el techo. Cayó, atravesó el techo y le cayó en el pecho a la hija del hermano. Pero la bala estaba minúscula, pastora, como cuando la bala hace impacto final y no sucedió nada. O sea, en el techo la bala perdió toda su fuerza. Perdió toda su fuerza. La niña supo que algo le había pasado porque le pegó en el pecho y ella se despertó y le dijo a su papá que había algo caído en su pecho. Revisaron y encontraron la bala. Esto fue un mover de Dios, pastora. Dios quería proteger a esta familia y simplemente nosotros nos movimos. Han ocurrido otras operaciones, pastora, muchas operaciones sorprendentes. Y quiero que sepa que esto no está escrito en la Biblia, pero me moví porque Dios me dijo. En alguna ocasión, pastor, y lo que voy a hablar, quiero que lo tome muy bien, por favor. No me malinterprete. En alguna ocasión, un miembro de aquí de esta iglesia, unos hermanos, tenían su hijo enfermo.
su hijo tenía un tumor. Y ellos lo habían llevado a los médicos y los médicos habían diagnosticado que el niño iba a vivir como especie de un vegetal. Le mandaron unas medicinas que lo iban a tener atontado, y lo cierto, pastora, es que sus padres no querían esto para el hijo. El tumor estaba creciendo cada día y le estaba llevando a perder la visión, perdía de pronto la facultades de algunas cosas como sostener o mantenerse en pie, y sucedió que estaba mal. Entonces, un día yo recibo de Dios que ellos tienen que tomar la Santa Cena y dársela a su hijo. Pastora, la Santa Cena que es una ordenanza del Señor, la Santa Cena que es una ordenanza del Señor. Él la iba a tomar y él no era miembro bautizado. La Santa Cena es para miembros bautizados. La Biblia lo enseña, la Santa Cena es para miembros bautizados, pero él, el niño, estaba ahora mismo, hermano, visto por Dios de otra forma, y Dios quebrantó lo que nosotros comúnmente hacemos como algo que debe ser estrictamente para los miembros bautizados y no para cualquier persona, pero Dios lo quebrantó, y Dios me dijo: dígale a sus padres que le den la Santa Cena a él, que le den de la Santa Cena a sus padres, que se la den a él. Pastora, esto es una operación del Espíritu. Las operaciones del Espíritu no nosotros muchas veces no la vamos a entender, no la vamos a entender, pero nosotros, si conocemos a Dios y somos guiados por Dios, vamos a hacer las cosas correctas. Por eso es necesario que así como los dones espirituales, los recibimos, así como recibimos el ministerio, también el hacer operaciones de Dios, pastora. No es de todo el mundo, pastora, el hacer operaciones de Dios. Son de las personas que son sensibles al Espíritu y que son movidas a hacer aquellas cosas que de pronto en el marco de lo normal se salen. Y este hermano, pastora, se sanó. Dios hizo un milagro, Dios quitó el tumor, Dios le ha dado una vida totalmente normal. Tenía en aquel entonces 8 años y tendrá unos 19 años. Ahí fue a la universidad,
es un hombre normal, normal por completo, un empresario. Hoy en día, y nosotros nos gozamos, pastora, de esas operaciones de Dios. Pero yo digo, pastora, si alguien me critica a mí, por ejemplo, una operación de esa, y dice que yo estoy en pecado, porque estoy mandando a que consuman o a que tomen la Santa Cena a los niños. Yo no dije que los niños tomaran la Santa Cena. ¿Me ha entendido? Claro, yo dije simplemente que el padre debía darle la Santa Cena a ese niño. Usted sintió de parte de Dios esa operación de parte de Dios, y ellos se movieron a darle la cena, y como resultado produjo sanidad a su cuerpo. Amén. Pero a veces la gente toma esto como una doctrina o como algo correcto, muy repetitivo, que cree que si de pronto lo hicieron en X persona, entonces tienen que hacerlo en otro y en otro, y esto no es la operación, a diferencia de pronto de los dones. Los dones es algo que Dios derrama, o el ministerio, sobre una persona, y es constantemente. Usted va a una clínica, Dios lo usa en sanidad, si tiene ese don, o en milagros, ora enfermos, los que están en la casa, las personas que se sienten mal, que tienen enfermedades en su cuerpo, y siempre ese don va a estar manifiesto, claro, allí. De hecho dice que son irrevocables, la palabra, pero las operaciones son como usted dice, hay que tener ese contacto profundo con Dios para que Dios le diga a la persona, muévete en esto, y es algo que de pronto ya más nunca vas a hacer. Pastora, la gloria sea para el Señor. Amén. Dios me usa en operaciones. Gloria a Dios. En operaciones. Me muevo por lo que Dios me diga. Dios me dice, haz esto, yo lo hago. Y que las operaciones son como cosas, por así decirlo, como humanamente absurdas, que uno dice, pero ¿por qué? Sí, mire que usted, la estrategia que usó Dios para derrotar a Jericó es una estrategia absurda. Así es. Dentro del marco de del hombre es absurdo. ¿Cómo vamos a destruir una ciudad tan poderosa? Amurallada, simplemente caminando y gritando. Eso es absurdo, pero así se mueve el Señor. Entonces, ¿cómo es posible que el pan y la copa de una santa cena pudieran lograr quitar un tumor? Pero eso es operación de Dios, pastora. Pero si la iglesia no entiende de las operaciones del Espíritu, va a ahuyentar la obra de Dios, pastora. Amén. Las manifestaciones gloriosas, y no
podemos contritar el Espíritu Santo. Entonces, en ese tiempo, por supuesto, nadie dijo nada de que yo estaba desviándome, de que yo estaba errado, que estaba cambiando la doctrina, porque le di de comer a un niño Santa Cena. Sus padres no dijeron, el pastor está errado, el pastor se está desviando. No dijeron eso. Sus padres están agradecidos con Dios. Porque Dios le sanó a su hijo. Entonces, yo quiero expresarlo y dejarlo dicho, pastor, aquí. Que muchas veces la iglesia peca por las manifestaciones de Dios, porque no entiende, pastora, y el que no esté en la dimensión de Dios no va a entender los moveres de Dios. No los va a entender, no los va a entender. Cuando una persona se mueve en una operación de Dios, se mueve para beneficio de la obra de Dios. Y usted ha criticado a su pastor por operaciones del Espíritu. Usted tiene que mirar el fruto de la operación, porque si el pastor se movió por algo, debe producir fruto de Dios, pastora. Pero si no produjo fruto de Dios, entonces eso no era operación de Dios. Entonces es lo que nosotros tenemos que considerar. En alguna ocasión, pastora, hay decisiones, por ejemplo, en las cuales uno le toca tomar como pastor, y uno, bueno, en el marco, nuevamente hablamos en el marco del humano y también de algunas cosas bíblicas, uno diría que está errado, pero uno se tiene que mover por Dios. En alguna ocasión, aquí en nuestra iglesia, nosotros aquí se lo puedo decir, en nuestra iglesia teníamos a una líder que estaba atravesando un problema muy difícil en su hogar con su esposo. Tenía problemas en diversos problemas, pastora. Y ella me pedía a mí que la quitaran el liderazgo. Ella quería dejar el liderazgo porque estaba incumpliendo, ¿verdad? Estaba incumpliendo, llegaba tarde, no hacía las cosas pues correctas. Pero no tanto porque ella quisiera, pastora, sino por la misma condición que estaba viviendo. Y de repente algunos miembros de su grupo empezaron a hablar y a criticar y a señalar que por qué, que ella, que llega tarde o que no llega o no nos da las órdenes bien o X o Y cosa. Y yo le oré a Dios, pastora, y Dios me dijo, no la quites. No la quites, no la quites del liderazgo, déjala allí.
Y ella, esta mujer, pastora, me pedía que la quitara del liderazgo. Me decía, pastor, quíteme del liderazgo. Y no sé si lo hacía a propósito, pastora, de pronto de no venir o algunas cosas, pero Dios me dijo que no. Por supuesto, esta es una decisión que uno tiene que correr el riesgo de enfrentarse con las ovejas, con los miembros del grupo, porque entonces de pronto dirán que el pastor tiene preferencia por ella, el pastor no sé qué cosa, porque siempre las ovejas van a hablar. Es triste cuando las ovejas hablan, pero más triste cuando los líderes son los que hablan. Eso es más triste, porque no han entendido la voluntad de Dios, ni conocen. Pastora, lo que Dios hace, entre otras cosas, también hay que poner en balanza la vida del pastor. Si el pastor ha estado siempre haciendo, predicando, mostrándose, y de repente por una manifestación de una operación de Dios, la gente le critica, le señala. Pues bien, en aquel tiempo la gente habló. No mucha, pero habló. La gente hablaba que yo porque tenía esa líder allí, que la quitara, que ella incumplía. Pastora, pasó el tiempo y esta mujer empezó a ser diferente. Un día me dijo, pastor, gracias. Gracias por no haberme quitado el liderazgo. Porque el haberme mantenido usted en el liderazgo me motivó a mí a ser responsable. Si yo no tuviera un motivo para venir a la iglesia, yo me hubiera apartado. Pero el simple hecho de saber que usted me había dejado allí en el ministerio y en el liderazgo, a pesar de todas las pataletas y todas las cosas que yo hice, eso fue lo que me levantó, pastor. Entonces, fíjese usted, pastora, operaciones. Dios actúa con operaciones del Espíritu y la iglesia tiene que mirar esas operaciones. Yo le puedo contar muchas que han sucedido, cambios y transformaciones que Dios ha hecho. Pastora, hay cosas que uno no entiende, pero uno tiene que moverse en la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios hace a veces con sus profetas que uno de pronto puede decir, pero ¿qué le pasó a Dios? Que Dios está errado. Porque hace eso, parece que estuviera haciendo lo contrario a lo que establece la palabra. Y nosotros podemos encontrar en Jeremías. El profeta Jeremías era un gran profeta de Dios. Y
¿Cómo es posible que un gran profeta de Dios lleve licor? Vino al templo, a la casa de Dios. ¿Qué habrá dicho el resto de profetas, sacerdotes y todos cuando veía a Jeremías con el vino ahí dentro de la casa de Dios? Él llevó eso por una operación de Dios. Dios le dijo, lleva vino adentro. Lleva vino dentro del templo y vas a invitar a tomar vino a esta familia, a la familia de Recab. Los recabitas. Pastora, imagínese usted en este tiempo si un pastor hace eso en la congregación. ¡Ah! La gente le criticará. Se volteó, se desvió. Pero espere el fruto del Espíritu. Espere lo que Dios vaya a hacer. Y no le estoy diciendo que ahora usted tenga que hacerlo, pero por favor, pastora, podríamos buscar Jeremías. Es la historia de los recabitas. Amén. Y nosotros podemos encontrar cómo Jeremías recibe de Dios un mensaje para que lleve a los de la familia de Recab a la casa de Dios y allí les da licor, les da vino. El profeta Jeremías, el ungido de Jehová, dando vino. Imagínese usted eso. Dice Jeremías capítulo 35. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Joacías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Dale a beber vino. Y dice el verso 3, tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento. Perdón, pastora, disculpe. Usted dijo el capítulo y el texto. 35, Jeremías. Ok. ¿Está leyendo exactamente qué texto ahora? Voy por el 4, pastor. Ok. ¿Me puede repetir? Los nombres de los varones que estaban allí. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías. Los hijos de Anán. Varón de Dios. Varón de Dios. El cual estaba junto al aposento de los príncipes que
estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Oh, pues eso estaba lleno de ministros, pastora. Amén. Lleno de ministros, de líderes, de gente que estaba viendo al profeta trayendo vino a la casa de Jehová. Y el 5 dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recat, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberá jamás vino vosotros, ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recat, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Pastor, yo quiero decirle que esta operación, este mover de Dios, tenía un fin. Tenía un fin. El fin era darle un mensaje al pueblo. El fin era darle un mensaje al pueblo. El Señor quería que el pueblo supiera que esta familia que acaba de decirle a Jeremías, no vamos a tomar vino, el pueblo, Dios quería que el pueblo también hiciera lo mismo con el pecado. Dice el verso 15, yo envié, dice, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, de temprano y sin cesar, para decirles, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayan tras dioses ajenos para servirle, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído ni me oíste. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recat, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Pastora, mire, aquí tengo en mi poder la Palabra Viva, que es una publicación que emitíamos hace muchos años y que vamos a volver a emitir, pastora. Amén. Escribíamos hace muchos años en el número 52 de la Palabra Viva un artículo que se llama Una familia obediente. Una familia obediente. Y allí
habíamos escrito, pastora, que a pesar de la circunstancia, a pesar de todo lo que nosotros vemos aquí, encontramos que quien está detrás de todo esto es Dios. Dios es el que está haciendo esto con un fin. Dios no está diciendo tomen vino. Dios no está diciendo embriáguense. Dios tomó una familia que había obedecido al papá desde hace añísimos. Esa familia fue llevada al templo y el profeta de Dios, Jeremías, los invita a consumir vino y ellos dicen que no. O sea, ellos se basaron en la enseñanza que le dio su padre. Obedecieron a su padre. Entonces, hoy en día, pastora, en las operaciones de Dios, tiene que tener mucho. Uno tiene que tener mucho cuidado. El mismo Señor obró a través de las operaciones, se obra milagros también. A través de las operaciones se obra para llevar a un fin, pastora. Jesucristo le echó un día lodo a un ciego en los ojos. Escupió el Señor. Y nosotros vemos cuántas operaciones y cuántas cosas hace. Entonces nosotros tenemos que entender, pastora, es que Dios tiene operaciones. Dios tiene operaciones. Y como esas hay muchas. Pastora, donde Dios nos ha usado en cosas que se tienen que hacer, en cosas que se tienen que implementar, cosas que se tienen que untar. Y no es que sane, el lodo no sana, el agua no sana. Cuando yo hice ese acto, pastora, de tirar agua con aceite arriba del techo, el agua no cubre, no protege contra balas. Pues un mover de Dios, simplemente fue un mover de Dios. Yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos empezando dentro del ministerio, nos ocurrió algo con relación a nuestro hijo, quien estuvo enfermo de muerte. Y fue desahuciado. Estando nuestro hijo en ese estado,
ahí conocimos mucho más a Dios. Cuando él salió de la clínica, Dios le puso un pulmón nuevo, pastora. Pero sin embargo nosotros teníamos algunas prevenciones, cuidado con él, teníamos mucho cuidado con el ambiente, la lluvia, cosas así por el estilo. Y recibimos que teníamos que darle pan de la Santa Cena. Él tenía 3 años, 2 años, 5 meses. Y le dimos el pan. Se enfermaba después de que Dios lo había sanado, se enfermaba mucho y nosotros andábamos muy nerviosos porque creíamos que se le iba a volver a repetir la enfermedad que por poco lo lleva a la muerte, o mejor dicho, y la gloria sea para Dios, lo llevó a la muerte y Dios lo levantó de allí. ¿Se acuerda de ese momento? Bueno, pastor. Recuerdo que estábamos allí en la iglesia y era día de Santa Cena. ¿A quién le contó usted que iba a hacer eso? A nadie. Estábamos los dos. Si nosotros le hubiéramos dicho a alguien en ese momento que habíamos recibido de Dios, que teníamos que darle el pan de la Santa Cena a nuestro hijo, que nos hubieran dicho? Que estábamos errados, que estábamos mal, que eso no se le da a los niños. Pero recuerdo tanto que estábamos allí en el servicio, en las gradas, y era Santa Cena, y llegó la Santa Cena a nosotros. Y recibimos eso de Dios, que compartiéramos nuestra cena con Él. Y lo hicimos. Lo hicimos, no se lo dijimos a nadie, tampoco nos sentimos mal por hacerlo porque sentimos que era Dios el que lo estaba dando esa orden, y él la comió, la tomó. Y desde ahí nuestro hijo no volvió a enfermarse más, o sea, comenzó a tener un cambio en cuanto a su parte de salud. Amén, pastora. Usted vivió conmigo esto que voy a compartir. El día de mi bautismo, que fue en un campamento, un hermano tuvo una liberación sui generis. Y digo una liberación sui generis porque la persona que le hizo la liberación lo hizo de una forma que nosotros nunca habíamos visto, ni tampoco está consignada en las escrituras. Y que no nos habían enseñado. ¿Podría contarlo, pastor? Esta persona, bueno, ya era el último día del campamento y
Dios comenzó a orar a través del pastor, recuerdo que era nuestro pastor Carlos Reyes, y la manifestación de este espíritu sobre esta persona era muy fuerte, que queríamos acabarlo, se quería sacar los ojos, y mucha gente entró, pues nosotros éramos nuevecitos, mucha gente entró a sacar espíritu, a reprender y demás. Habíamos sido enseñados que los cuando se les da agua toma más fuerza, entonces por lo tanto darle agua que tenían sed no podía dársele. Pero entonces la gente estaba ministrando. Toda la gente estaba ministrando, lo agarraba porque tiene una fuerza impresionante. Nosotros estábamos de veedores, estábamos viendo, nuevos, nosotros estábamos nuevos. Impactado de todo lo que estaba ocurriendo, porque bueno, eran cosas nuevas para nosotros, y de repente llega alguien y esta persona, como estaba tirada en el boca abierta, le echa agua, pastor. Entonces uno de los que estaba ahí orando grita al ver el agua que le cae en la boca lo llenaron de agua. Lo llenaron de agua, entonces grita que no, y cuando voltea se encuentra con el pastor Carlos Reyes. Claro, al ver que era el pastor, se sintió mal porque le gritó. Le lanzó un grito de que como que no, eso no se debía hacer. Pero sentimos en ese momento que cuando a él le cayó el agua y le caía en la boca, ese demonio salió enseguida. Entonces, hoy que ya en momentos no lo sentimos así, pero eso fue una operación. Sí, tremendo, que siempre habíamos aprendido que no, ellos toman más fuerza cuando se les... Pero quizás Dios movió al pastor a decirle, ves, toma agua del río, porque estaban ese día tirando agua ya para culminar. Fue un momento muy hermoso. Entonces quizás Dios le dijo, Espíritu Santo, al pastor, ve y tírale agua en la boca, porque lo voy a hacer libre. De pronto nunca se había hecho, no sé, pues pastora, éramos nuevos, pero yo vi al pastor Reyes sacar demonios con el pie. Imagínense. Vi a uno donde le puso el pie en el pecho. Puso el pie en el pecho, estaba tirado en el suelo y le puso el pecho, se lo pisó así y se salió y se fue el demonio. Pero si una persona lo ve y dice, eso es antibíblico, eso está desviando la doctrina, mira. No,
y lo del agua fue algo tremendo, pastor, porque yo vi como persona enseguida fue libre, o sea, toda la gente gritando, fue. En el nombre de Jesús, y nada más con esta agua que no debía hacerse porque nos habían enseñado eso, y inmediatamente fue libre, una operación del espíritu, y de ahí esa persona fue libre por completo, pastor. Pastora, yo me metí de más proporciones del espíritu con la congregación. Ha habido líderes levantados por operaciones del espíritu que ha hecho el Señor, y luego que ven los cambios, las transformaciones, todo el mundo se queda callado. Ah, bueno, sí es verdad, hizo algo, pero queda un mar de contaminaciones, pastora, y de rezagos, de gente que recibe las oraciones de aquellos que hablan por las operaciones del Espíritu. Por eso hay que estar atento a Dios, porque Dios obra ministerios y operaciones del Espíritu Santo de Dios. Te amo, Padre, te amo, Padre. Padre Dios, te amo, Padre, te amo, Padre Dios, perfecto, lindo, creado. Verdad, justicia, esencia, Dios, te amo, Padre. Dios, te amo, Padre, te amo, Padre. Con este es su programa Encuentro con Dios. Hoy el espacio al pastor, donde las líneas están habilitadas para que usted pueda llamar y preguntar. Ahorita llamó un hermano referente a una pregunta, pastor, que ya la semana pasada fue contestada. Queremos decirle que estos programas están siendo montados en la internet para que usted de pronto pueda escucharlo, si tiene alguna inquietud. La pregunta era relacionada con lo de Caín y a ver si nada más existían ellos, cómo consiguió mujer Caín, en fin, Eso lo dijimos la vez pasada, pastora, que Eva era llamada la madre de todos los y que antes del pecado ellos tuvieron hijos. Por eso es que la Biblia dice que después del pecado ella
se le multiplicar los dolores en las preñez. Antes ella tuvo hijos y que también hablábamos ese día de que nosotros no podemos leer la Biblia como que las cosas pasaron de un día para otro, sino que ocurrieron muchísimos años. En el momento en que Dios creó al hombre, transcurrió muchos años hasta que el hombre pecó y en ese lapso de tiempo Adán y Eva concibieron hijos. Pero de pronto vimos la Biblia, pastor, creyendo de que el primer capítulo va de la mano en el segundo, en el sentido en tiempo. Y no olvidemos que la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años como un día. Entonces esta pregunta, de hecho, la tratamos la semana pasada aquí en este su programa Encuentro con Dios, en el especial Pregúntele al Pastor. Te amo, hijo Jesús, te amo, hijo de Dios. Es el camino, la verdad. La vida es el Salvador. Te amo, hijo de Dios. Él es la miel y la ternura. El suave viento abrasador. Pastora, ahora que hablábamos de las operaciones de Dios a través del Espíritu, las operaciones y todo, las manifestaciones gloriosas que Él hace en una congregación, es necesario que nosotros estemos atentos a la labor de Dios, pastora, porque la voz de Dios es la que nos va a orientar hacia la verdad y es la que nos va a llevar a ese conocimiento pleno. Cuando uno lee la Biblia en Jeremías, uno encuentra mandaba a Jeremías a hacer cosas que de pronto eran como unas payasadas, pero de pronto para cualquiera podía hacer unas payasadas, pero no eran payasadas, era lo que Dios usaba para poder manifestar su gloria. Entonces es necesario que nosotros por lo menos leemos Jeremías 27, pastora. Jeremías capítulo 27. Es desde el verso 1, pastor. Dice:
En el principio del reinado de Joacín, hijo de Joasías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte columnas y yugos y pon sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Mar, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Sedequías, rey de Judá, y les mandarás que digan: señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestro Señor: yo hice tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran hambre y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo les he dado para que les sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, a que vengan también el tiempo de su misma tierra, y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y la nación y al reino que no servirá a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castiga a la nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Pastora, lo que queríamos llamar la atención es que lo mandaron a hacerse unos yugos. O sea, un yugo era un elemento que utilizaban los bueyes cuando iban a arar. Se ponía un buey en un lado y otro buey en otro, y a ellos los unía un pedazo de madera con unos huecos. A eso le mandaron a Jeremías ponerse un yugo y salir con él. Imagínese usted que para cualquiera puede decir que eso una payasada, pero mira, aquí tengo a mi hermano Reinaldo Torres. El hermano Reinaldo Torres, ministro de la palabra de Dios, de la iglesia Mensajeros del Gran Rey en Sitio Hermoso. Y aquí está, mi hermano quiere participar porque quiere aportar sobre lo que estamos hablando, sobre esa forma como Dios actúa ahora. Mi hermano Reinaldo, Dios me lo bendiga. Amén, mi hermano, muy buenos días. El Señor me los bendiga a todos ustedes. Amén, hermano Reinaldo. Hermano Reinaldo, cuéntenos, a ver. Mi hermano, me gusta
ese tema que están manejando, es interesante, sobre todo porque tiene que ver con la parte doctrinal dentro del pueblo cristiano evangélico. El Osea dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Entonces, por falta de conocimiento en muchas congregaciones, muchos se han como que fundamentado en dogmas y protocolos acerca de mover el Espíritu Santo. Yo quería compartirle algo que está en las Escrituras, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 al 11, que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando la Biblia emplea la palabra multiforme, está hablando de muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, que no están de pronto al alcance del entendimiento del ser humano. De pronto usted es cuestionado por la forma como Dios lo está usando. En esa parte, pero en ese caso nosotros, siendo conscientes de lo que Dios está haciendo, es necesario obedecer a Dios. Hombre, porque cuando hubo un resultado de la manifestación divina, significa que hubo el respaldo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que cuestiona estos moveres del santo, porque quieren imponerle protocolos al Espíritu Santo para que se mueva. Yo quiero que hoy el Espíritu Santo se mueva en proceso. Sin digo que el Espíritu se va a mover conforme a la voluntad del ser humano. Dios no va a operar conforme a la voluntad de nosotros. Él siempre va a emplear y va a hacer su soberana voluntad. Yo quiero que los profetas estén al pueblo hoy, y si el Espíritu Santo no quiere, y entonces de pronto entramos en tantos protocolos. Hermano, hay algo que tiene el pueblo estancado en estos tiempos. Y es tanto dogma. Los dogmas no dejan crecer al pueblo, no dejan mover al pueblo en la libertad del Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que la Biblia emplea acá, mis hermanos. Dice que conforme a la multiforme gracia de Dios. Oiga, cuando usted investiga la palabra multiforme, está hablando de infinidades moveres del Espíritu Santo de Dios. Hay quienes de pronto dicen, el evangélico es embrujo, y estamos hablando también de hermanos en la fe, hermanos que comparten la doctrina trinitaria evangélica. Dicen
Sí, hay hermanos en la fe que parecen unos brujos con el frasquito de aceite en la mano. Somos cuestionados por otros hermanos en la fe en cuanto a mover que el Espíritu Santo nos da. Entonces, a veces vemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es parecida a la que cuando trataron a Jesús, que por Belcebú echaba a los espíritus fuera. Y a veces nosotros blasfemamos de diferentes maneras contra el Espíritu Santo y no nos damos cuenta. Entonces de pronto queremos como que arremeter. Sí, hermano, le estamos escuchando. Sí, de pronto queremos como que arremeter contra los hermanos que estos dones, y ni yo, ni los hermanos, ni el pastor, ni el líder nos podemos mover por voluntad humana, porque los mover del espíritu no están fundamentados, mi hermano, en voluntad humana, no están fundamentados en voluntad de carne y de sangre, sino lo que la palabra de Dios dice. El versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, mi hermano pastor, Dios le ha dado una manera, la manera de ministrar que Dios le ha dado a usted no se puede parecer en nada que me ha dado a mí, ni se puede parecer a la manera que le ha dado a su esposa. A cada uno ha entregado diferentes maneras de administrar, ministrar su poder a la congregación y a los santos. Cuando usted leyó ahorita el pasaje de Efesios, donde habla acerca de los ministerios, dice que vamos a remitirnos allá, bendito sea el nombre del Señor. Claro, mi hermano. Efesios capítulo 4, donde habla acerca de los ministerios. Verso 11 y 12. Me gustaría que usted mismo lo leyera, mi hermano. Sí, ya lo vamos a leer, hermano. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Para qué es la multiforme gracia de Dios? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los demás. Hermanos que están en el auditorio, los que se están preparando en el llamado de Dios, ya usted recibió algo de gracia, usted ahora de gracia tiene que
que dar lo que ha recibido parte de Dios, para que aquellos santos que están siendo preparados, que están alrededor de nosotros, dice a los santos para la obra de ministerio, y dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué quiero de pronto resumir en todo? De que nosotros no podemos limitar el poder de Dios. Erramos en la escritura cuando decimos, no, esto no es de Dios, y estamos viendo el resultado, mi hermano. Amén. Esto no es de Dios, y estamos viendo que la persona está siendo sana. ¿Cómo puede alguien decir de que la sanidad que recibió se pone no es de Dios cuando se operó un mover de Dios, un mover que de pronto a la luz de la escritura no está, pero que fue un mover que a Dios le plació hacer? Entonces, ese es muchas cuestiones, mi hermano pastor, porque no profundizan en la escritura, hay que escudriñar. No es de agarrar la Biblia, mi hermano, y abrir Dios, ahí tengo que predicar. No, hay que ir más allá, porque hay un pueblo que tiene que prepararse, y hay un pueblo que tiene resultados y dar una respuesta en medio de una generación perversa, como dice la palabra. Amén, mi hermano, amén. Mi hermano Reinaldo, usted decía haciendo referencia a 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros. Imagínense qué cosa hermosa y qué cosa bella sería que nosotros ministráramos cada uno lo que Dios nos ha dado en las congregaciones, en las diferentes congregaciones. Por ejemplo, el hermano Reinaldo Torres es un siervo de Dios que está en una congregación diferente a la congregación que yo pastoreo, pero que él pueda venir y ministrarnos lo que ha recibido de Dios. E igualmente el pastor Pedro y pastor Daniel, ¿verdad? Y los diferentes pastores que cada uno con sus ministros ministremos todo el cuerpo. Sería hermoso que se creciera, ¿verdad? Pero si en la iglesia ya hay división porque el hermano tal aplica tal forma y él utiliza tal cosa, y a pesar de estar viendo los resultados siguen negando la manifestación de Dios, creo que eso contrita al Espíritu Santo. Amén, mi hermano, amén. Usted tiene toda la razón. Mi hermano. Y hay algo para finalizar, y le doy gracias por esta oportunidad maravillosa que me han dado, porque se trata de edificar al cuerpo de Cristo.
Ahí, aló. Amén, amén, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor, ministro, que le sirven de tropiezo a otros. Yo estuve en una congregación por el mensaje de Mensajero del Gran Rey, en una congregación, por algo que me pasó, que en ese tiempo no tenía la madurez que he alcanzado hasta este tiempo. Me fui de la congregación por un incidente que me sucedió y busqué otra congregación donde había una columna que quería como que mandar más que el pastor, y yo me impresionaba. Hermano, que el varón cada vez que cogía el teléfono, el micrófono, él le hacía ver al pueblo como cuando él agarraba el micrófono, enseguida tenía que descender la presencia de Dios. Y llegó un día en que yo dije, no, Dios mío, yo salgo de aquí, porque aquí lo que hay es un espíritu de Coré. Y no me equivoqué, mi hermano, porque ese varón que cogía el micrófono para hablar deliberadamente, como suficiente en las cosas de Dios, terminó dividiendo en la iglesia del pastor, y hoy en día tiene su propia iglesia, y tiene la propia iglesia no para edificar, sino para darle palo, y resulta, mi hermano, que hay que soltar, pero nosotros también tenemos que entender como ministros que hay gente que necesita que se le aplique una ampolla de fe porque están pasando por problemas, por dificultades. Y cierto día este varón, que fue la botica que rebosó la copa, llegué yo a la escuela dominical. Y de pronto agarra el micrófono y dice, estuve en una vigilia anoche donde me invitaron, y esos grupos de alabanza que pasaron estaban aguados, eso no había presencia de Dios. Después pasaron a un pastor de tal parte a hacer un clamor, y ese pastor estaba aguado, pero cuando cogí el micrófono comencé a ministrar, cayó la gloria de Dios y la gente danzó. Yo dije, Dios mío, es un espíritu de paz. Lo que hay aquí, un espíritu de altivez, y Dios no comulga con la altivez. Dice que el Señor mira a los altivos desde lejos, y mire, hay algo que debemos tener en cuenta, mis hermanos, perdonen que haya sido un poquito extenso en este espacio. Hay algo mi hermano, que debemos tener en cuenta, y son los frutos de arrepentimiento que tiene el Maestro de Dios, por lo menos en el caso de los profetas. Yo no puedo cuestionar a alguien que se guarde para Dios, que sea profeta. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia me da la libertad de pronto de cuestionar sus actos en cuanto a la congregación, cuando ha sido una persona que no guarda su testimonio.
sabiendo que es una persona que se guarda, que no anda murmurando para nadie, yo tengo que respetar el mover del Espíritu Santo a través de esa persona. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo vi a ese varón, mi hermano, que se exhibía de esa manera? Yo dije, yo no vuelvo más a esta congregación, porque nosotros no podemos subestimar o menoscabar a nuestros hermanos que son miembros. Bendito sea el nombre del Señor, que Amén. son miembros del cuerpo de Cristo. Hermano, A causa de tanto dogma, mi hermano, que muchos están llenos, se ven obligados a cuestionar los moveres que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Y en su caso, pastor, de pronto, ¿cuántos no cuestionaron? Eso es antibíblico, que el pastor esté dando una santa cena al niño, pero usted obedeció a Dios, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, muchísimas gracias por este espacio, que Dios me lo siga bendiciendo y lo siga usando para la gloria de su nombre. gloria al Señor, mi hermano Reinaldo. Le quería decir que este personaje del cual nos habla, de pronto se llama Diótrefes, le llama a la Biblia a esas personas Diótrefes, los que se hacen dueño de las congregaciones y no dejan que el Espíritu Santo de Dios obre ni nada por el estilo. Pastora, el aporte de nuestro hermano Reinaldo ha sido muy bueno, maravilloso, y queremos que igualmente los ministros, siervos de Dios, se unan a estos espacios. Los micrófonos del Dial del Cielo están abiertos para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro, lo importante es a través de estos programas, por lo menos este pregunta del pastor, es edificar a toda una iglesia, porque a veces cometemos errores, hay personas que apenas están empezando, hay unos que aprenden mal, y queremos que la gente aprenda conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante lo que decía el hermano Reinaldo. Hay que leer la palabra, hay que buscar a Dios, y allí, cuando uno está en esa búsqueda de Dios, Dios realmente se va a manifestar en nuestras vidas. Y nosotros vamos a entender todo lo que Dios haga, toda operación que Dios haga en medio de una congregación. Y hasta aquí, queridos hermanos y amigos, llegamos al final de este espacio Encuentro con Dios hoy. Pregúntele al pastor. Bueno, hoy se nos fue una sola pregunta, que fue la que tocó todo el espacio, y tuvimos el aporte de nuestro hermano Reinaldo, a quien bendimos y le pedimos a Dios que siempre lo mantenga allí firme en su presencia, buscándolo en todo momento. Estuvieron con ustedes en este su programa los pastores León Neisy, quienes bendicen cada una de
sus vidas y los invita para este viernes a las 10 de la mañana en el Pastoral Familiar. Aquí termina el espacio radial de la Iglesia Misión Internacional. Encuentro con Dios.